¿A quiénes importa el presupuesto nacional? ¿A quiénes importa el proyecto de ley laboral? ¿A quiénes importa, en definitiva, la res pública o la cosa pública? Son quizá este tipo de preguntas las que la política no se hace, y posiblemente una ciudadanía aletargada, carente de voces referenciales, y no solo de representaciones legítimas, tampoco. Hemos aceptado, al menos en apariencia, una absoluta separación entre la vida que transcurre en las esferas del poder y el interés ciudadano. Se trata de dos universos que se tocan apenas cuando hay elecciones. Una obligación, por cierto, cada vez más laxa, menos fundada en convicciones y más sujeta a emocionalidades momentáneas. Es cierto que el universo de las redes sociales, la vida a través de un clic, ha permitido que el clamor de las masas pueda hoy ser más cuantificable que en otros tiempos. Sin embargo, ese transitar por las autopistas digitales no deja de ser un termómetro de estados de ánimos arteramente manipulables por los ingenieros del caos, según la conocida definición del politólogo Giuliano da Empoli. El tratamiento del ciudadano como consumidor no puede confundirse con la auténtica voz de la ciudadanía. Las mediciones que los expertos realizan para conocer sus preferencias son, en realidad, herramientas en provecho solo de los buenos vendedores de productos y también de buenos vendedores de ilusiones. La democracia requiere de conciencia ciudadana, y la conciencia ciudadana solo resulta del debate de ideas. Es exactamente este el dilema de nuestro tiempo. La política, como lo explicara en este mismo espacio el sociólogo Hernán Banoli hace un par de semanas, se ha vuelto pura emocionalidad, por lo cual las leyes que se discuten en el Congreso o cualquier política de fondo que se resuelve en el círculo del poder se vuelven temas ajenos a la sociedad. Entre elección y elección, la ciudadanía está ausente, no tiene voz. Por lo tanto, las decisiones políticas se hacen cada vez más plebiscitarias y la representación popular tendiente a generar caudillismos, o sea, jefes con mucho poder y ciudadanos observadores. Este sistema delegativo a ultranza, aunque pueda producir una momentánea sensación de calma, es, a la corta o a la larga, una invitación a la radicalización. El sistema funciona siempre y cuando el caudillo preserve todo su poder. Cuando aparece alguna fisura, el monolitismo tiende a buscar el otro polo. Lejos de una alternancia saludable, lo que se produce finalmente es una reconfiguración de todo el sistema. Lo que cruje es el modelo mismo. De esto hablamos cuando hablamos de polarización. Hoy el gobierno de Javier Milei parece bendecido, sobre todo por la desaparición de sus oponentes. Eso no le quita mérito a sus logros. Sin embargo, la ausencia de tonicidad democrática, de ese vibrar que genera la polémica de las ideas, ese quietismo, en definitiva, con sabor a unicato, no deja de ser una peligrosa apuesta. El oficialismo parece empeñado en mantener vivo a su enemigo deseado, el kirchnerismo, al que confía mantener a raya porque cree en la polarización como forma de construir poder. Puede ser que esa estrategia rinda frutos a la corta, sin embargo será a la larga un dolor de cabeza. Para colmo, la polarización argentina depende en gran medida de la polarización de los Estados Unidos. Nos guste o no, el alineamiento incondicional con el gobierno de Trump es la apuesta principal de la política exterior y económica del actual oficialismo. Cualquier fisura en esa alianza, que no depende, como se sabe, solo de la voluntad de los argentinos, nos pondrá ante serios riesgos. La ausencia de debate y la ajenidad popular no son errores forzados de la democracia, sino el resultado de una forma de interpretar y construir poder. La sociedad es ajena porque nadie parece interesado en incluirla. Se vota, pero no se delibera porque el modelo elegido es el del líder omnisciente y el de la polarización. Se están debatiendo en el Parlamento leyes que reconfigurarán el modelo económico-social de la Argentina, sin la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Sin una sociedad activa e interesada, podrán conseguirse, mediante acuerdos de cúpula y roscas, los números necesarios para avanzar en la consolidación del poder de turno.
Sin embargo, la democracia seguirá sometida a los vaivenes de ese juego de los extremos. El populismo es una patología de la democracia. El pueblo solo es convocado a la hora de ratificar el poder del elegido. La ajenidad y el seguidismo son su esencia. Nadie sabe muy bien qué está tratando en este momento el Congreso de la Nación, porque en realidad a nadie parece interesarle la deliberación popular. Ese es nuestro principal desafío. Ese es el riesgo de la hora, que el caudillismo y la polarización se devoren a la democracia republicana. Seguimos atados al todo o nada. Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Sin una sola falla. Sueñan los dormidos solos en sus casas. Buen mediodía de domingo. Estamos acá, como siempre, de pie, en el barrio de Palermo, con un poquito de calor el día de la fecha, con un poquito de calor acá, en el estudio de la 1110, que esperemos alguien nos dé la satisfacción que necesitamos. Bueno, muy bien, estoy acá con mis compañeros de siempre, a mi izquierda, el doctor, el filósofo, mi amigo, Santiago Kovadlov. Buen día, Santiago. Buen ¿Cómo día, estás, Jorge. Feliz verano. Hoy oficialmente empieza el verano. Claro, hoy empieza el verano. Pero no es necesario que se nos lo recuerde con esa intensidad. No, para nada, ¿no? Alguien nos ha puesto a prueba. Bueno, y también estamos en la semana, en vísperas de la Navidad. En vísperas. Este es el programa, último programa antes de la Navidad. Antes de la Navidad, que es una festividad maravillosa. Sí, ¿no? Maravillosa. Es por todo lo que tiene como connotación de ofrenda de unos a otros. Claro. Es el momento Qué lindo. en el que el otro, el prójimo, gana un relieve especial de afecto por Bueno, parte de entonces aprovechamos para desearle a nuestros oyentes, a todo el pueblo argentino, mucha felicidad en las próximas Nochebuena y Navidad. Claro. Y vamos a darle la bienvenida, como corresponde. ¿A quién? ¿A quién? A la jefa. A nuestra voz. No le Yo digamos- de no la le digamos a la jefa. jefa, no le digamos a No, la jefa. Es un que- término No, que porque yo no es un, uso. un término que se ha Jamás me desacreditado. gustaron. Desacreditado. Sí, jamás me gustaron la Hola, Mónica. la la jefatura, tercera ni voz. las Amiga, A la direcciones. tercera voz del trío. Mónica ¿Cómo le Ferreira, va? ¿cómo va? Hablando de Mónica? trío, el Sí. señor Kovadlov, que esta semana Sí, sí. estuvo brindando un espectáculo junto a sus compañeros del Exactamente. trío Orfeo. Sí, sí. Así es, estuvimos en Albur con Ana Chávez y con Federico Muján presentando un espectáculo de música y poesía de Francia que fue muy bien recibido. Qué bueno. Qué suerte. Y les aclaro que el verano comienza hoy a las 15:03. Mirá, Porque vieron que todos estos fenómenos y los cambios de temporada siempre coinciden con algo que, bueno, tiene que ver con la astronomía, etcétera. Sí. No me voy a meter en esos terrenos. Pero dicen que es a partir de las 15:03, teóricamente. mirá. O sea que estamos en el último suspiro de la Perdón, primavera. 21 de diciembre, o sea, comenzó ayer a las 15:03. Ah. Ayer se dio este momento astronómico y a partir de ahí empezó a ser verano. Mirá. Una cosa mirá. rarísima. Yo me di cuenta por el calor, ¿no? Hoy está, sí, no, hoy Yo está, soy muy perpicaz. me Sí, parece me muy- avivé que empezó el verano por el calor. Supongo que vos también, Santiago. Sí, por no, la no. sensación Yo- Vos sos térmica. más experimentado. No, y llevo muchos años en esto. Bueno, estamos un poco sueltos de lengua, estamos Vamos contentos porque, bueno, a lo nuestro. la pasamos fenómeno. Vamos a lo Vamos, nuestro, Mónica. entonces, bueno, les damos la bienvenida como todos los domingos. Estamos compartiendo, haciendo pie aquí en la 1110 y los acompañamos hasta las 14. En la operación técnica hoy está Nicolás Espineta, coordinación de aire Natalia Subiel y Celeste Álvarez, producción Gabriel Matera, producción general Mechita Laguna, coordinación artística Raquel Aparicio, locución Mónica Ferreira. Los invitamos a nuestros oyentes, si nos quieren dejar su mensaje, como siempre, cada domingo los recibimos con mucho cariño. Nuestro WhatsApp 11 36 99 86 60.
11 36 99 86 60. No se olviden de dejarnos su nombre y desde dónde nos escuchan. Y como siempre, la recomendación para que lo sigan a Jorge, su perfil en la red social X es @Jorge Sigal. Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo pie. Buscando acuerdos en el disenso, con Jorge Sigal. Es escritora y docente, licenciada en Letras y magíster en Literatura Española y Latinoamericana. Autora, entre otras, de la novela Deuda de Sangre, El carro de la muerte y los olvidados, y de la serie de biografías noveladas Reinas y rebeldes, entre los que se encuentran Catalina la Grande y María Teresa de Austria. Recientemente publicó su novela Ana la Fundadora, y este es el motivo principal de nuestra conversación de hoy con Mercedes Giuffré. Hola Mercedes, Santiago y Jorge te saludan. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, encantada de estar con ustedes. También para nosotros llenos de curiosidad y de interés por esto que estás haciendo, digamos, de lo cual Ana la Fundadora es la última de expresión, pero este recorrido que tiene un sentido, creo yo, de reivindicación, no cae nunca en la apología. Eso lo advertimos en Ana la Fundadora. Es mayor el interés, diríamos nosotros, en ver ese protagonismo femenino representado sin exaltación, como una forma de realidad ignorada, que bien podría atribuirse a lo que se llama naturalmente el machismo, la centralidad en la figura del varón. Pero hay algo más y tiene que ver con esto, y te lo preguntamos inicialmente, en que vos encuentres en estas mujeres un coraje, una capacidad de protagonismo notable. ¿Es así? Sí. La novela es el fruto de una investigación que venía de muchos años. Cuando la editorial me propone trabajar con este personaje, yo ya venía investigando a las mujeres de la conquista. Entonces, un denominador común que encontré en ellas era que no perdían tiempo en victimizarse, ni se ponían en una posición de goce de la subalternidad, sino que simplemente hacían lo que tenían que hacer para sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, traté de respetar ese espíritu en la escritura. Estamos hablando con Mercedes Giuffré. Ella es autora de su última novela histórica, es Ana la Fundadora, y me gustaría, si estás conectado, porque sentí que había un clic, a ver si estamos estamos escuchando, Mercedes. Estoy acá. Ah, perfecto. No, me gustaría que, retomando lo que te preguntaba Santiago, me gustaría que expliques un poquito quién es Ana Fernández, quién es la protagonista de esta última novela. Ana Díaz. Ana Díaz, perdón, Ana Díaz. Me equivoqué de apellido español. Ana Díaz. Sí. Perdón. Es un error totalmente. Bueno, viste que los Díaz y los Fernández son parientes. Sí, no, pero es una burrada de mi parte. Dale, explícalo. No, por favor. Ana Díaz fue una mestiza, diríamos hoy, una hija de la tierra, se decía en la época, nacida en Paraguay, cuyo padre era uno de los conquistadores que vino con Álvar Núñez Cabeza de Vaca, o sea, en la segunda oleada, no vino con los primeros españoles. Álvar Núñez Cabeza de Vaca vino a poner orden en un descontrol, ¿no?, de esta primera conquista, y ella era hija de uno de los españoles que vino con Álvar Núñez y una nativa payaguá. Se tejen un montón de historias sobre el origen de esta nativa payaguá. Lo cierto es que yo, para escribir mi novela, trabajo por un lado con los documentos, digamos, tratando de ser seria en eso, ¿no? O sea, respetar todas las fuentes que existen y que están y que se pueden consultar, y después la interpretación que hacen de las fuentes los historiadores. En los huecos que a mí me quedan entre la tal teoría de tal historiador u otro historiador y las fuentes, en esos huecos yo sí me permito resolver todo esto con la imaginación literaria, ¿no? Que no es la misma que la imaginación histórica. No. La imaginación literaria tiene otras posibilidades, pero sí respeto las fuentes. Mercedes, Entonces, perdón, vos sí. definirías esto, entonces, está bien lo que dijimos, estamos hablando de una autora de novelas históricas.
¿O no te sentís cómoda con esa? No, es una novela histórica, Sí, es bien, una ficción histórica que quiere decir justamente que contempla las fuentes reales, pero en la ausencia de información se permite esas fuentes revisarlas y recrearlas a partir de la imaginación literaria. Claro. Un historiador no tiene esa posibilidad, Perfecto. su imaginación está más acotada. Sí, o en todo por eso caso decimos más que es una orientada hacia una objetividad que aquí está cedida, digamos así, al retrato también de un temperamento. Yo, Claro, a mi sí, vez... y de una época. Eso, de una época. Vos decís, y se nota, que ella fue, Ana Díaz, la única mujer que participó en la expedición de Garay en la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Dos preguntas se me imponen a partir de aquí para hacerte. ¿Por qué fue la única? ¿Y en qué consistieron las alternativas que caracterizaron su participación? Para que nuestros oyentes vean hasta qué punto es interesante leer esta novela. Sí, bueno, la expedición de Garay constó de una carabela, 2 bergantinas y algunas otras embarcaciones menores. En todas ellas había mujeres, porque era una expedición que venía a poblar, a formar un poblado con familias. El punto es que cuando hacen escala en Santa Fe, en lo que hoy son las ruinas de Callastá, y en ese momento era Santa Fe la Vieja, que se corrió, digamos, esa ciudad ya no existe más, ¿no sé, son ruinas. Garay, frente al peligro, porque habían recibido muchos ataques, incluso un grupo fue por tierra y fue atacado, porque las tribus hostiles no querían, lógicamente, que se formara ese asentamiento. Entonces Garay dice, bueno, las mujeres y los niños se quedan en Santa Fe hasta que hayamos construido un asentamiento en lo que después funda como la Trinidad y Puerto de los Buenos Aires. Además, si ustedes piensan, los conquistadores anteriores con Pedro de Mendoza habían tenido una suerte horrorosa, habían terminado practicando el canibalismo, entonces no era un lugar, digamos, muy ameno, y entonces dejan a las mujeres atrás. Hay varias teorías sobre por qué esta mujer siguió, digamos, el camino fácil que han tomado algunos, es decir, bueno, era la amante de Garay. A mí me parece que es un camino fácil y no hay ninguna prueba para eso. Otra de las teorías, que es la que un jesuita del siglo XVIII propone, el padre Lozano, es que ella fue acompañando una hija hasta Santa Fe, pero después Garay había dicho que quienes estuvieran presentes en la ceremonia de la fundación de la ciudad iban a recibir tierras, iban a ser propietarios. Y ella era viuda, y en ausencia de un marido, nadie iba a recibir la parte de la tierra que ella correspondía, que era de ella. Entonces insistió para irse a la nave con los conquistadores. Yo creo que es más verosímil esto, y me pinta una mujer de armas tomadas, decidida todo, y que si llegó hasta ahí no va a quedarse atrás, ¿no? Por esto del ser amante, primero que no está probado, no hay ninguna prueba de esto, y no me parece que es una mirada que no es la que yo propongo, sinceramente. Claro, hubiera sido un camino, ¿no?, para recorrer, supongo, en la mentalidad de un novelista, la posibilidad de jugar con el amorío entre Garay y Ana Díaz. Quiere decir que vos, en ese sentido, preferís el rigor histórico, de alguna manera. Lo que no está probado no lo usás demasiado. No está probado, pero aparte de eso no me interesa construir un personaje que justamente siempre esté a la sombra, ¿no? De lo masculino. Está muy bien, es incapaz de hacer algo por su cuenta, tiene que hacer siempre siendo el acólito de alguien. Y me parece que lo que puede motivar, y de hecho está claro que es lo que motivó a esta mujer, es el ser propietaria, ¿no? El construir también su propia libertad a partir de su trabajo. Eso es muy interesante. Es muy interesante como rasgo distintivo de tu personaje. Es una mujer que busca su independencia, pero lo busca en el marco de un mundo de hombres que no necesariamente coinciden con ella en cuanto al rol que debe desempeñar una mujer, pero van aprendiendo a reconocer en ella una autonomía de espíritu, vamos a decir así, muy digna de su padre y muy reveladora de la educación que le dio su madre. Sí, en realidad su madrastra, porque sabemos que
las hijas de la cual no se sabe nada, ¿no? O sea, yo construí un personaje literario con la madrastra porque las hijas las hijas mestizas, las hijas de los conquistadores y las nativas, fueron educadas en su mayoría por las mujeres españolas que llegaban y se encontraban con que sus esposos habían tenido un montón de hijos y los tomaban a su cargo y los educaban. Esto también está probado históricamente, entonces me pareció interesante ver justamente esta posibilidad que está probada de que hubiera en el siglo XVI mayor porcentaje de mujeres letradas que en los siglos siguientes, en Paraguay y en las colonias en general. Sí, o sea, Ana viene a ser lo que hoy llamaríamos una mujer empoderada, pero claro, en tiempos en los que no se hablaba de eso, ¿no? claro. Pero había, y además hay otros casos. Lucía Gálvez en su libro Mujeres de la Conquista habla de varias mujeres como Mencia Calderón, por ejemplo, bueno, Isabel de Guevara, que vino en la primera expedición, la de Pedro de Mendoza, que eran mujeres de armas tomar. Isabel de Guevara, lo que cuenta en una carta que le escribió a la princesa Juana de Castilla, fue princesa regente, ¿no? Justamente le contó que las mujeres cuando los hombres, digamos que los hombres iban a guerrear, ¿no? Cuando estaban mal heridos, ellas tomaron el control, ¿no? O sea, hace una revisión de lo que fue el papel de las mujeres en esa primera expedición de Mendoza que ninguno de los otros cronistas hace. Entonces, claro. Estamos hablando con Mercedes Giuffré. Hay un pequeñito corte. Sí. A ver si estás conectada, Mercedes. Estoy conectada. Buenísimo, Sí. buenísimo. Bueno. ¿Hola? Sí, te escuchamos perfectamente perfecto. y les decimos de paso a nuestros oyentes que estamos hablando con una mujer que ha intentado llevar al campo narrativo una actitud y un modo de concebir la historia que tiene sus precedentes también, como ella recién mencionaba a otras escritoras argentinas. Pero sería interesante también que nuestros oyentes supieran, Mercedes, ¿cómo compusiste esta novela? ¿Cómo has trabajado? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Hasta dónde ha llegado, digamos, tu empeño literario en configurar los hechos históricos? Bueno, yo, como les decía antes, primero investigo profundamente las fuentes históricas, todo lo que está fundamentado. Después leo las distintas teorías, porque ustedes saben que los historiadores los documentos los interpretan y hacen su versión. No todos coinciden, hay algunos huecos en la información que, bueno, se van llenando según lo que cada historiador interpreta. Entonces trabajé con la lectura de estas distintas teorías y después construí el personaje desde la ficción, y la ficción me permite una cierta libertad. Por ejemplo, a mí me interesaba poner al personaje en el contexto de la época, y el contexto de la época es de fusión del mundo europeo, del mundo español, que es de inicios del siglo de oro. Estamos justamente a inicios del siglo de oro español, y el contexto de la conquista, entonces, y de esta primera generación de mestizos, que son llamados hijos de la tierra, que también están luchando por sus derechos. Es la época de la revolución de los 7 jefes en Santa Fe contra Juan de Garay. Esto aparece en la novela. Entonces lo que vemos es cómo se está conformando, digamos, el personaje de Ana Díaz, que es lo que Félix Luna llama un personaje de segunda fila, ¿no? Sí. No es de los que hicieron la historia, que salen los libros de historia, está ahí en la segunda fila, pero es importante en el sentido que representa a una época, y en este caso representa al mestizaje, a ese primer mestizaje, que me parece que ha sido explorado en la literatura, pero no lo suficiente, ¿no? O sea, novelas de la conquista de la fundación de Buenos Aires, yo conozco 3 o 4 nada más, y están haciendo falta para pensar también de dónde venimos, porque a veces nos olvidamos de eso. Tuve que trabajar mucho el tema del lenguaje, la lengua, el español de la época. O sea, yo tengo que construir un verosímil y no puedo hacer que los personajes hablen como se habla hoy en día, porque entonces el verosímil se rompe, pero tampoco puedo hacer que hablen exactamente como hablaban en la época, porque nadie va a entender mucho. Entonces, tuve que trabajar con ese español. Bueno, a ver, De Vega.
a Quevedo, sí, y que me encantan. Fue un momento interesante. Y a partir de eso construir un español que se entendiera, y sobre todo en Argentina, en Latinoamérica, y bueno, el resultado ustedes dirán si está o no logrado. Yo creo que sí. Y está logrado, ya lo creo. Ya lo creo. ¿Qué te parece, Jorge, si le damos a nuestros oyentes un minutito del texto para que todos sepan cómo ha obrado Mercedes en este sentido? Mercedes lee un fragmento del texto que habla del retorno de Ana Díaz a su tierra, Asunción. Ansiaba respirar el aire de Asunción, admirar el verdor de sus jardines y arboledas, ejercitarme tras luengos días de encierro en el bergantín. Envuelta en el rebozo, me deleité reconociendo los sonidos y los aromas que me transportaban a la infancia, el canto de los pájaros, los olores de la mandioca frita, los panecillos de queso, el maíz dorado y crujiente, el perfume intenso y dulce de las flores, la visión de las enredaderas que trepaban los muros y tantas otras cosas. Todo lo veía con una mirada nueva y vieja al mismo tiempo, como si un velo se descorriese para mí o los años pasados en otra ciudad me hubieran vuelto un poco extranjera. No me importaba el escrutinio de los antiguos vecinos que al reconocerme salían a saludarme y me preguntaban por la Trinidad, de la que se contaban historias descabelladas. Este es un pequeñísimo fragmento donde puede advertirse lo que nos decía Mercedes sobre el uso que ha hecho del lenguaje, pero también de la sensibilidad, ¿no es cierto?, de Ana Díaz al reencontrarse con su tierra de origen. ¿Cómo te sentís al escucharte en la voz de Santiago Kovaldov? Bueno, muchas gracias, muy bien leído. Me siento rara. Claro, además de la voz de un hombre. Claro. No. Claro, algo que me olvidé decir es que justamente la historia tiene dos narradores. Claro. Uno de los narradores es la protagonista, es Ana Díaz, que habla en primera persona, que es lo que leyó Santiago, y la otra voz narradora es una voz en tercera persona, que justamente es la que tuve que trabajar. A ver, para mí es fácil ponerme en la primera persona y hablar como una mujer, ponerme en hacer esa tarea de los actores que se preparan con el método Stanislavski, ¿no? De ponerse en el lugar del personaje. Claro. Está muy bien. Ahora, la voz del narrador en tercera persona, que es la que habla con ese español más del siglo de oro, fue la que tuve que trabajar bastante más y la que me daba más miedo. Yo pensaba, entenderán los lectores, se la leía a otras personas y sí, yo creo que sí. Pero, pero me impactó la lectura. Mercedes, ¿tenés algún autor de novela histórica que de tu preferencia, algún referente, alguna persona que vos hayas dicho, bueno, yo me gustaría hacer una cosa como la que hace tal, históricamente me refiero, ¿no? Bueno, sí tengo, pero no sé si le llego a los talones. No importa, eso no importa, siempre es así con los inspiradores, claro. No, bueno, Margarita Ursenar con las memorias de Adriano, formidable, pero estuvo 10 años con ese libro y reconstruyó, que es lo que para mí es importante, es reconstruir el espíritu de la época, ¿no? Sí. Está muy bien logrado. Y lo leemos en la traducción de Julio Cortázar, aparte. Para colmo. Nada que decir. Es muy cierto. Sí. Y yo diría que así como ella toma un personaje masculino, que es el de Adriano, la dificultad tuya no debe haber sido menor al tomar un personaje tan alejado en el tiempo, tan inmerso en otros parámetros culturales. En fin, hubo un buceo innovador en ese sentido, porque cederle la palabra a alguien que vivió 500 años atrás es de algún modo convertirse en ese personaje. Sí, totalmente. Eso me llevó bastante a entender el espíritu de la época y, como les digo, recuperar es un momento de fusión, ¿no? Un momento de mestizaje. El lado español lo conozco bien porque vengo estudiando la literatura española, el siglo de oro no me es ajeno y vengo de una familia española. Lo que me llevó bastante más tiempo y lectura fue el mundo guaraní, el mundo del Paraguay de esa época, y me resultó fascinante. Creo que ahora entiendo que los argentinos y sobre todo los rioplatenses tenemos una deuda, ¿no? con lo que es el mundo guaraní, que no siempre la reconocemos. Mercedes Giuffré, te agradecemos muchísimo
tu participación en Haciendo Pie, ha sido muy lindo, y recomendamos entonces Ana la Fundadora. Esta es su autora, la que tuvimos hoy en Haciendo Pie. Te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a los dos. Hasta luego. Hasta muy pronto. Chao. Dialogar, argumentar, definir, compartir, contrastar, atender, convivir. Haciendo Pie, buscando la armonía de la disparidad, con Jorge Sigal. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor e investigador, director del Máster de Comunicación Política y del Laboratorio Digital de Narrativas Políticas de la Universidad Camilo José Cela, España. Recientemente publicó su último libro titulado Las otras verdades, 7 relatos sobre la amistad política. En X, él es @Gogo Sarasqueta. Y ya estamos en contacto entonces con Gonzalo Gogo Sarasqueta. Hola Gogo, un placer. Santiago y Jorge te saludan. ¿Qué tal, Gogo? Jorge, Santiago, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Al contrario. El motivo fundamental, Gogo, como sabés, de esta conversación, tiene que ver con el estudio que tu universidad o tu cátedra, en realidad, la investigación que hicieron sobre elecciones recientes en Iberoamérica. Y estamos muy interesados para enterarnos, para tratar de entender de qué hablan los políticos. Creo que eso es más o menos de lo que trata esta investigación, pero me gustaría que vos lo expliques. Bueno, sí, ahí el Laboratorio Digital de Narrativas Políticos, somos 15 investigadores de 15 países de Iberoamérica. Está desde España, Portugal, Sí. Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, México, Honduras. Son 13 países de Latinoamérica y España y Portugal. Y ahí lo que estudiamos es la campaña electoral de los dos principales candidatos a presidentes en las principales redes sociales. Sí. Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Muy bien. Y hay uno de los grandes hallazgos, así que podemos ver transversales. Cuando digo transversales es que izquierda, derecha, outsider, insider, o sea, Sí. es algo que vemos a nivel regional consolidado. Y es interesante la pregunta que vos me decís de la temática, porque uno esperaría que de las temáticas que más se habla en esta región sea la inseguridad, sea la educación pública, la sanidad pública, Sí. y no, lo que encontramos nosotros en la medición es que la principal temática de una campaña electoral es la campaña electoral misma. O sea, el candidato habla de los mitines, habla del respaldo que tuvo en la gira por Mar del Plata. Entonces la campaña ya no es un medio, una plataforma para hablar de los temas que le importan a la gente, sino es un fin en sí mismo. Los candidatos, la mayoría de sus publicaciones, más de casi el 50% de sus publicaciones, son sobre la misma campaña. Entonces esto también es interesante verlo en el sentido de cómo la política se autonarra, ¿no? En vez de estar tratando de buscar soluciones a los problemas de la gente, en verdad lo que está haciendo es contarle a la gente sobre el respaldo o el apoyo que tiene el mismo político en la campaña. Me parece que eso es un hallazgo. Sumado a eso, también otro hallazgo interesante que tenemos en el laboratorio es, nosotros le decimos egotelling. Egotelling son todas las publicaciones que el candidato habla sobre sí mismo, sobre su vida privada, sobre si va al gimnasio, sobre sus perros, sobre su familia, y no habla sobre los asuntos públicos. Entonces creo que ahí tenemos dos fotos, por decirlo de alguna manera, que hablan de una política muy ensimismada, e insisto, de izquierda a derecha, candidatos nuevos, candidatos viejos, que es una política que se narra a sí misma y que tiene poco contacto con los problemas públicos. Ahora, si es así, uno diría que el efecto de este procedimiento debería ser negativo en un medio social o comunitario donde la expectativa de la gente es que se hable de sus problemas. ¿Es negativo el efecto? ¿Afecta en la votación este posicionamiento de los candidatos que es autorreferencial respecto de la comunidad? Bueno, ahí está buena la pregunta, Santiago. Dos temas. Uno, nosotros también medimos las respuestas que genera la gente a través de los likes, a través de los compartidos, a través de los favoritos.
que son 3 métricas que miden la aceptación de un posteo, y por el contrario, los posteos que más likes tienen y más compartidos tienen son justamente los posteos que el candidato habla de sí mismo, de su vida privada, de su familia, como decía recién, de sus hobbies. Son los posteos que mejor reacción tienen entre la gente. Y segundo, los candidatos que llegan a la presidencia, nosotros después también hacemos estadísticas con los candidatos que llegan a la presidencia y cruzamos con la comunicación digital, son los que generalmente tienen mayor publicaciones dedicadas a esto que nosotros decíamos que es el egotelling, ellos hablando de sí mismos. Ahora, Gonzalo me preguntaba, Gogo, mientras hablabas, porque ustedes midieron el discurso político a través de redes sociales. De esto estamos hablando, el lenguaje que proponen, y bueno, toda esta cosa autorreferencial. ¿Esto es la expresión de lo que hoy narra la política, o es la expresión de lo que narra la política en ese mundo particular que son las redes sociales? Está bien. No, claramente esto está acotado, el estudio está acotado a todo lo que es la comunicación política en el mundo digital. Recordemos que la comunicación política es un triángulo, tiene 3 vértices: el territorio, los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Nosotros acá estamos viendo las redes sociales. Lo que es verdad, que esto es otra de las variables que analizamos, que nosotros también medimos cuáles son los escenarios que priorizan mostrar en redes sociales, pero que también utilizan al territorio físico los políticos. Y ahí también, digamos, en línea con lo que decía anteriormente, lo que vemos es que los principales escenarios que eligen los candidatos son los escenarios orgánicos o no neutrales. ¿Qué quiere decir? Escenarios que responden a su fuerza, escenarios que podríamos decir son favorables a su fuerza política. Entonces ahí el problema que tiene la comunicación política actual es que si son candidatos que están yendo a lugares donde son favorables o son partidarios o de alguna manera responden a sus intereses, sumado al trabajo algorítmico, todos sabemos que el algoritmo lo que hace es confirmar creencias, gustos o prejuicios que tenemos. Si por un lado está haciendo escenarios que te favorecen y por el otro lado el trabajo algoritmo te encierra en ciertas burbujas donde todos piensan o sienten parecido a vos, es verdad que hay muy poco contacto con otros imaginarios, y eso sí es un problema para la democracia, lo hemos hablado en otras circunstancias, de que hay poco cruce con la gente que piensa o sienta distinto, tanto en el escenario físico como en las redes sociales. Se cruzan poco. O sea, buscan fidelización de los propios. Exacto, eso hay un concepto muy antiguo de Lasserfeld que se llama homofilia. Homofilia es la tendencia que tenemos las personas a priorizar las relaciones con la gente que piensa parecido a nosotros. Bueno, eso es lo que vemos que están haciendo tanto en lo físico, en los escenarios de la campaña, como en las redes sociales, lo que están haciendo los principales candidatos de Iberoamérica. Claro, pero junto con esto, insisto, da la impresión de que el eco que tienen es favorable, los ratifica en esa posición, contribuye a que ellos sientan que lo que están proponiendo es lo que primordialmente importa, y a la luz de este achicamiento, donde realmente los problemas sociales pasarían a segundo término en función del interés que despierta, digamos, la vida personal o a la autorreferencialidad. La pregunta es, ¿qué porvenir le ven ustedes al sistema democrático en términos de programas, de trabajo, de perfeccionamiento, allí donde parece existir una profunda apatía en relación a los temas esenciales como educación, salud y seguridad? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la comunicación me parece que acá hay un debate que en Europa creo que está algo avanzado, no tanto en Estados Unidos, no tanto en Latinoamérica, pero es el tema de los algoritmos, ¿no? O sea, lo que nos estamos encontrando en los algoritmos es la configuración del debate público de una manera que no se incentiva el encuentro entre distintos. Y eso, en relación a lo que está planteando Santiago, al no haber ese encuentro entre distintos, tampoco está la posibilidad de armar un ciclo virtuoso del debate, de a través de la diferencia ir mejorando, por ejemplo, las soluciones que yo tengo frente a la salud pública. Entonces me parece que ahí hay un debate previo de qué hacemos con los algoritmos. O sea, algo que se está trabajando en Europa y se está incentivando en la Unión Europea son los algoritmos de código abierto.
de cómo funciona un algoritmo y que lo sepa la ciudadanía de los sesgos, por ejemplo, que tiene el algoritmo que yo estoy utilizando. Bueno, eso es algo totalmente emergente, pero creo que es una de las buenas prácticas que se pueden llevar a cabo en cuestión digital hoy en día para el debate público. Estamos hablando con Gogo Sarasqueta. Él es doctor en Ciencias Políticas, es director del Máster de Comunicación Política y del Laboratorio Digital de Narrativas de la Universidad Camilo José Cela. Y estamos tratando de entender de qué hablan los políticos, sobre todo de qué hablan los políticos, qué mensaje emiten en redes sociales. Y entonces, una primera conclusión, Santiago, me parece, es cuando hablan en redes, hablan con el lenguaje de las redes. Es decir, alimentan a los propios, alimentan la fidelidad de los propios. La pregunta que vos le hiciste a Gogo, ¿se discute la política? ¿Se discute en otro lado? Plataformas dicen, vamos a proponer el cambio en la política económica, en la educación, y esto vamos a hacer. No, prácticamente, por lo menos en el mundo de las redes, no es ese el lenguaje que utilizan, ¿verdad, Hugo? Sí, exacto. Y ahí también un tema interesante para ver es el tema de cómo está conectado esto con la polarización. ¿Por qué? Claro. Porque al escaparle de escenarios donde obviamente pueda llegar a tener ciertas disonancias o ciertas voces que te contrarían lo que está diciendo, sumado al algoritmo que recién le decía que hace un trabajo de categorización para facilitarte, encontrarte lo que vos querés, lo que vos te queda cómodo, por decirlo de una manera, ahí empieza, en esa ausencia de contacto con el diferente, empieza también a aparecer lo que son las creencias de segundo orden. A ver. ¿Qué son las creencias de segundo orden? Lo que yo supongo que vos pensás, ¿no? Entonces, al no encontrarnos y yo no poder terminar de saber si realmente vos pensás esto sobre el aborto, pensás esto sobre fiscalidad, pensás esto sobre las Malvinas, yo ocupo ese vacío con un prejuicio sobre vos. Y ese vacío nunca se termina de llenar con una experiencia. Claro. Este es un problema hoy en día porque terminamos estamos supuestamente más polarizados de lo que realmente estamos. Claro. Pero lo que está pasando ahora están por encima las creencias de segundo orden que las de primer orden. La primer orden son las que yo constato. Yo te escucho a vos y decís, bueno, estás en contra de la despenalización del aborto. Perfecto, eso es una creencia de primer orden. Claro. Es empírica. Ahora, toda esta ausencia de contacto con el diferente hace que yo la percepción que tengo sobre vos, seguramente es errónea. Y ahí aparece este fenómeno, yo pienso estoy mucho más lejos ideológicamente vos de lo que realmente estoy. Claro. Porque vos decís, Gogo, perdóname Santiago, lo que vos decís, Gogo, es, si yo, por ejemplo, en el estudio que tiene un político, descubre de que hay una población enemiga del aborto, por tomar un ejemplo, entonces le habla a su potencial votante diciéndole, nosotros no estamos de acuerdo con los criminales que quieren matar chicos, que eso no es decir estoy contra el aborto, es todo un juicio, ¿verdad? Exacto. ¿Estoy interpretando bien o...? Vos decime, Gogo. Perfecto. No, perfecto. El tema esto de la escasez de encontrarnos y discutir con otro que piensa diferente. Claro. Es que se arman vacíos y esos vacíos se completan con suposiciones. Claro. Y muchas veces esas suposiciones no son realidades. Entonces yo pienso que vos estás totalmente en contra no sé, del aborto, recién estamos hablando, y en realidad no estás realmente en contra del aborto. Una pregunta. Entonces, que sería... ahí se arma lo que se llama falsa polarización. Perfecto. ¿Que ese panorama es unánimemente representativo de los 15 países que mencionaste? Bueno, ahí algo interesante para marcar ahí sí hay un corte entre España y Portugal y lo que es Latinoamérica. En España y Portugal sí lo que encontramos, a diferencia de Latinoamérica, es que, por ejemplo, en los comentarios de la ciudadanía hay comentarios positivos y negativos en las cuentas de los candidatos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí evidentemente se están relacionando subjetividades políticas diferentes. En Latinoamérica lo que encontramos que los comentarios son mucho más homogéneos. Claro. Sube algo el candidato Milei, sube algo y todos felicitan, todos los comentarios son positivos sobre lo que dijo Milei, por ejemplo, en Instagram. Claro. Entonces ahí sí podemos hablar de burbujas más cerradas, en sintonía lo estamos diciendo, y en España y Portugal todavía no tenemos
uno de los papers que estamos trabajando es sobre este tema. Todavía no tenemos hipótesis sólidas, pero es explicar por qué en España y Portugal ahí hay razones estructurales, son sistemas parlamentarios, hay un montón, pero esto es un tema más tecnológico. ¿Por qué en España y Portugal encontramos que los comentarios son más variados y en las redes sociales de Latinoamérica los comentarios son más homogéneos? Gonzalo Gogo Sarasqueta, ha sido un placer tenerte como siempre en nuestro programa. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Gogo. Chicos, muchas gracias por llamar y un abrazo grande. Felicidades para vos y tu familia. Chau. Igualmente, adiós. Chao, chao. Dialogar, argumentar, definir, compartir, contrastar, atender, convivir. Haciendo pie, buscando la armonía de la disparidad, con Jorge Sigal.